Bueno, voy a empezar con la charla de hoy, que es... ¿Se ve mi pantalla normal? Ya. Funciona. Bueno, va a ser cómo acelerar tu código en Python. Eh, bueno, de base Python es lento, ¿no? Pero ¿por qué es lento? Bueno, es porque es interpretado, porque vamos a ver aquí un ejemplo para constatar esto que, bueno, aquí me olvidé importar al inicio, antes de iniciar la presentación. Ahora sí, ya debería funcionar. Bueno, no se ve la barrita en la presentación, pero vemos que llega hasta 180 iteraciones. Aquí es un for que simplemente suma un numerito a una respuesta y en la iteración 180 le suma una cadena, ¿no? O sea, la quiere concatenar. Y vemos que Python nos da el error recién cuando llega hasta esa línea, ¿no? Eso quiere decir que es porque es interpretado. Entonces, una de esos, bueno, eso le da flexibilidad, pero también le quita velocidad de ejecución, ¿no? Otra cosa es el tipado dinámico, que una variable puede ser una cosa en un momento, luego puede ser otra cosa en otro momento, no hay para mantener el registro de qué es la variable, utiliza ciertas cositas extra con los punteros donde está la memoria de diferentes objetos y demás. Eso también le toma tiempo. Otro de los puntos más importantes es el bound checking, cuando nosotros tenemos una lista de elementos, ¿no? Nosotros no podemos salirnos de la lista. Si accedemos a un elemento de la lista, normal nos responde, pero si nos salimos ya nos da un error. En otros lenguajes como C++ nos daría segmentation fault y nos diría estás accediendo a una posición de memoria que nada que ver o nos devuelve de plano basura. Entonces no hay como ese control. Pero esto de Python es muy útil cuando estamos desarrollando cositas que usan esa funcionalidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con cosas que necesitamos que el código realmente corra rápido, ¿no? Y una de las soluciones para eso es Numba, ¿ya? Que les voy a presentar un poquito cómo utilizar Numba para acelerar su código en Python. Bueno, en realidad lo que hace Numba es como una interfaz con LLVM que nos permite compilar funciones, ¿ya? Y se usa como un decorador. Entonces nosotros tenemos nuestra funcioncita acá y le ponemos este decorador @JIT y automáticamente esa función, si cumple con ciertos requisitos, se va a compilar a LLVM cuando le invoquemos la primera vez, ¿ya? Soporta un subconjunto de Python, elimina ese problema del bound checking, que es un problema para la velocidad, pero ahí ya tenemos que tener cuidado con nuestro código, ¿no? Porque ya no va a haber algo que nos diga index error, ya te saliste de los límites y demás, pero ganamos en tiempo al eliminar esos controles. Y hay un bug que ellos registran en su documentación, que si una función lanza una excepción y has alocado memoria en la función, como crear un arreglo grande, puede producir memory leaks. Esa es una de sus desventajas, ¿no? Pero ellos te avisan de antemano que esos todavía le están trabajando para arreglar. Vamos a ver un caso de estudio de cómo acelerar nuestro código calculando el root mean square error, ¿ya? El error cuadrático medio, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Entonces voy a crear dos vectores grandecitos, ya de 2, 4, 6, de más de 10 millones de elementos, o era, sí, 1 millón de elementos, ¿ya? Y probemos calcular el error cuadrático medio con Python puro. ¿Ya? Lo que hace este código simplemente es iterar cada elemento de los dos vectores, diferencia al cuadrado, le saca la raíz cuadrada a la media de eso. Veamos nuestro código en Python puro. ¿Cuánto demora? Esto toma 257 milisegundos, ¿no? Bueno, veamos cómo lo hace si utilizamos simplemente NumPy. Lo voy a dejar corriendo el timing. Aquí esta es la implementación de lo mismo, vectorizado utilizando NumPy. Restamos los dos vectores automáticamente, elevamos al cuadrado todo, calculamos la suma y dividimos entre el tamaño del vector y calculamos la raíz cuadrada. 1.72 milisegundos, ¿no? Es mucho más rápido de lo que hacía Python puro, porque NumPy por detrás está llamando código en BLAS y bueno, C que invoca rutinas de BLAS y lo hace súper rápido. Y ahora veamos nuestro código con Numba. ¿Ya? Voy a poner el timing. Que esto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que teníamos con Python. Ya no le he cambiado nada. Simplemente le he puesto el decorador
y le dije que utilice el modo no Python, o sea que trate de hacerlo todo totalmente en código de bajo nivel, en código de máquina, y no toque nada de Python. 1.11 milisegundos, ¿no? Casi lo mismo que estaba haciendo, bueno, un poquito más rápido que lo que hacía NumPy, ¿no? Esto es porque NumPy crea copias a veces para hacer sus cálculos. Aquí le estamos diciendo resta, luego elévalo y recién suma. Entonces esta operación no le está haciendo en una sola línea, ¿no? Le está creando copias del vector. Entonces eso le puede sacrificar en tiempo. Ahora, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tomemos calcular una matriz de distancias elemento-elemento. Entonces yo voy a crear una matriz aquí grande de 1000 por 5 elementos de tamaño float 32 y voy a decirle, quiero iterar fila por fila, o sea, itero cada fila y calculo la distancia del coseno, ya que es una de las métricas de distancia. Ahorita no importa mucho el hecho de qué es la fórmula, sino el hecho de que estamos utilizando operaciones de producto punto entre dos vectores, la norma de dos vectores y demás, que estamos haciendo hartas operaciones, ¿no? Y veamos aquí, no le estoy usando el timeit porque en Python puro va a tardar un poquito más, así que prefiero utilizar TQDM para medir, poner una barrita de progreso y ver que tarda 6 segundos en hacer este cálculo, ¿no? Veamos cómo lo hace con Numba. ¿Ya? Vamos a pasar directamente a comparar. Vemos que el cálculo es instantáneo, ¿no? Podemos medir su tiempo de ejecución, que esto va a demorar un ratito, y la diferencia es abismal, ¿no? 210 milisegundos contra los 6 segundos, 5 o 6 segundos que tardaba con Python puro. Y es exactamente el mismo código, ¿no? Pueden verlo acá. Entonces está siendo de mucha ayuda, ¿no? para este trabajo específico. Y aún así podemos, voy a dejar midiendo el tiempo acá aprovechando, hacerle un tweak. Podemos utilizar este argumento que se llama parallel, ¿ya? Que lo que hace es, primero, trata de utilizar instrucciones SIMD, que lo que hace es tomar registros. Vieron que, bueno, no sé si notaron, pero al inicio, cuando creé la matriz era de tipo float 32, o sea, floats de 32 bits. Y los registros del procesador pueden ser hasta de 64 bits, ¿no? Entonces, lo que hace, y ahí tienen algunos tweaks, que lo que hace es comprimir bloquecitos de esos elementos, hasta 128, si mal no me equivoco, puede hacer eso. Y por ejemplo, que tiene que hacer una operación como sumar o multiplicar, puede aplicar a 4 elementos, 4 números de golpe. Entonces hace una paralelización y toda esa es optimización a nivel de compilador. Entonces, eso hace, al activar esta banderita de parallel, estamos diciendo, trata de optimizar lo más que puedas, viendo cómo vectorizar operaciones y demás. Y aún más tiene este argumento de acá, que es prange. Lo que trata es hacer paralelizar el bucle, si es posible, usar más núcleos para correr este código en paralelo, ¿no? Siempre y cuando cumpla ciertas restricciones. Entonces veamos acá, comparémoslo con esto de acá. Aquí tardó con Numba puro 210 milisegundos. Con Python puro tardó como 6 segundos. Y paralelizándolo toma 29.1 milisegundos, ¿no? Y lo podemos hacer aún más extremo. Podemos venir acá, puedo retroceder un poco, y hacer que la matriz sea más grande. Le pongo de 5000 por 5. ¿Ya? Vuelvo a ejecutar el código en Python y vean que el estimado que va a tardar es 2 minutos, con más de 2 minutos y casi 3 minutos, ¿no? 2 minutos y 40, 2 minutos y 50. Entonces, esto va a demorar mucho, lo voy a detener. ¿Eh? Ya vimos que esto va a demorar demasiado. Probemos con Numba. Probemos ejecutarlo acá. Ahora le voy a dar al timeit, pero esto debería demorar mucho menos. Vemos que ya terminó de ejecutar, ya hizo el cálculo. Bueno, si le pongo el timeit va a demorar mucho para la presentación, pero podemos igual utilizar el parallel y vemos que ya lo hizo, o sea, ni siquiera demoró como la otra implementación, ¿no? Entonces, vemos que es súper rápido, ¿no? Los resultados son iguales, estoy comparando para ver que no hayamos perdido precisión ni nada.
Y ahora les presento un ejemplo un poquito más complejo para que terminemos de ver la diferencia que nos da esto. ¿Ya? Aquí tengo un código que estaba preparando para una cosita en la que estaba trabajando, que esto ajusta una descomposición matricial para un sistema de recomendación. Entonces, tomen en cuenta que es un código, veamos, que hace hartas cositas, ¿ya? Aplica gradient descent para optimizar unos parámetros y demás, pero la idea es que sea algo pesado, ¿ya? Esto va a iterar más de 500.000 elementos. Aquí teníamos, veamos cuántos elementos tiene. Tiene casi 500.000 elementos, ¿no? Va a iterar todo eso, va a empezar a hacer los cálculos, las multiplicaciones, todas esas operaciones. Entonces vamos a ver que aquí, si yo lo dejo ejecutando, veamos un ratito que se inicialice y nos va a dar el estimado. Veamos que estima que va a tardar 7 minutos y 50 segundos en terminar de hacer todo el cálculo. ¿Ya? Yo lo dejé corriendo y tardó 7 minutos y 52. ¿No? Demora porque es algo bien pesado. Veámoslo, voy a tomar el mismo código, hice control C, control V acá, y le puse el decorador acá, que este caso NJIT es una compresión que tienen para el caso de JIT, no Python, para decirle que compile sí o sí el código, y te lance una excepción si no es posible compilarlo. Y si yo lo ejecuto, le estoy poniendo una barrita de progreso para ver cómo avanza. Vemos que va a tardar, dejemos que corra, esto debería tardar unos 13 segundos más o menos. A ver. Sí, terminó en 16 segundos, ¿ya? Pero vemos que la diferencia es abismal, ¿no? Hemos bajado de 7 segundos a 16, ¿no? Pero de 7 minutos y medio a 16 segundos. Y esto quise ir un paso más adelante y agarré mi código, lo convertí todo a C++, la misma idea, el mismo código, las mismas funciones, todo en C++ puro. Y si yo lo ejecuto esto, veamos cuánto tarda en C++. 10 segundos, ¿no? O sea, 6 segundos menos que la implementación con Numba. El resultado, bueno, los errores que devuelve es casi lo mismo, veamos. Entonces, no hemos perdido precisión ni nada de eso. Entonces, vemos que un simple decorador nos multiplicó por 7 la optimización de nuestro código, ¿no? en parte de tiempo de ejecución. Y eso es lo que les quería presentar hoy, esta librería que para cálculos muy pesados les va a ahorrar mucho tiempo. No sé si tiene comentarios. Se ve bastante genial, muchísimas gracias. Bueno, un comentario es que de la diferencia entre Numba y de C++, el tema es también que cuando ejecutas el método usando Numba, una parte de este tiempo que va a tardar es porque está compilando el código. Si ya lo compilas antes y después solamente ejecutas el comando, por lo general es mucho más rápido, ¿no? Y con este beneficio que solamente pones un decorador, y claro, a veces un poco de la estructura del código, pero es bastante bueno, ¿no? Otro comentario que me gustaría hacer es que hay una empresa que se llama Boto, no sé si ustedes conocen. Voy a poner aquí, Boto, yo pienso que es Boto AI. Y bueno, lo que hace Numba sobre NumPy, Boto hace sobre pandas. Entonces, bueno, no es tan bueno porque el código es un código abierto, puedes instalar la librería, pero puedes utilizar solamente para 4 cores o algo así. Pero me parece bastante interesante que ya hay empresas que están trabajando también no solamente sobre Numba, no, sobre NumPy,
más haciendo más o menos lo que hace Numba, pero también sobre pandas. Y es bastante interesante también. Rafael, muchísimas gracias.